Hoy vamos a hablar un tema muy interesante. El tema es acerca de la renuncia. Pero antes vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que la semana pasada, el día viernes, hablamos acerca de la puerta y acerca del camino. En la Biblia encontramos dos puertas y dos caminos. Hay dos puertas, una de ellas te lleva a la salvación y la otra te lleva a la perdición. Hay dos caminos. Un camino te lleva a la vida eterna y otro camino te lleva a la perdición. La diferencia de estos caminos y estas puertas es que la puerta angosta es la puerta que te lleva a la salvación y la puerta ancha, la puerta grandota, es la puerta que te lleva a la perdición. La diferencia de el camino angosto es el que te lleva a la salvación y el camino ancho y ajeno es el camino que te lleva pues a la perdición. Y Jesús habló, Él dijo yo soy la puerta y también Jesús dijo yo soy el camino. El que viene a mí yo no lo dejaré afuera. Jesús, mi querido amigo, nunca ha dejado a nadie afuera, ni tampoco Jesús nunca ha abandonado a nadie en el camino. Jesús es el camino porque Él dijo con sus palabras propias en San Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, yo soy el camino para llegar al Padre. No hay otro camino, ni hay otros caminos, ni muchos caminos que te llevan a la salvación. Así que descartamos esas ideas, esos pensamientos de la gente, porque hay mucha gente que piensa que todos los caminos te llevan a Dios, y hay mucha gente que piensa de que hay muchas puertas y que por cualquier puerta tú llegas a Dios, pero en realidad Jesucristo es la puerta y Jesucristo es el camino para llevarnos a Dios y para que tú llegues al cielo. Así es que no hay otro, no es por María, no es por Pedro, no es por Juan, ni por Tomás, ni por San Bernabé, no es por nadie, sino únicamente por Jesucristo. Y la palabra lo dice, que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Ahora, hablamos que para que podamos entrar a esa puerta y para que podamos entrar por ese camino, pues tenemos que renunciar a muchas cosas. ¿Qué significa la renuncia? Encontramos en la Biblia acerca de esta palabra renuncia. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 14, en el verso 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús habló acerca de la renuncia cuando Él se expresó en una enseñanza acerca de un joven rico que se acercó a Él para decirle, maestro, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le dice, ¿tú conoces los mandamientos? Sí, los conozco. Diezmas, sí, también hago mi diezmo. Ofrendas, también ofrendo. Entonces, Jesús vio que era una persona religiosa, que conocía lo que era la Biblia, pero había algo que lo estaba estorbando en la relación con el Padre, porque Jesús le dice, mira, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y este joven tenía muchas riquezas, dice la palabra, y entonces no se fue con Jesús, sino que al contrario, se fue muy triste. Y Jesús dice, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y no es porque el problema de este joven eran las riquezas o era el problema de este joven era no la riqueza, sino era su amor al dinero. Y Jesús dijo, nadie puede amar a dos señores, o amas a Dios o amas tus riquezas. Entonces es muy difícil. Hay una enseñanza que Jesús habló también acerca, que le dijo a los apóstoles, mira, cuán difícil es entrar a un rico en el reino de los cielos, porque mucha gente
rica y poderosa ama más su dinero que a Dios. Pero Jesús le dijo, cuán difícil es entrar a un hombre rico en el reino de los cielos. Y no es porque Jesús tenga algo contra los ricos. El problema está en que no pueden amar a dos señores. O amas a Dios o amas tus riquezas. Y hay una enseñanza que Jesús habló y dijo que es más fácil que un camello entre por el hueco de una agujita, de una aguja, a que un rico entre en el reino de los cielos. Hay mucha gente que se preguntará, pero ¿cómo es eso? Bueno, es algo imposible que un camello entre por un hueco de una aguja. Algo imposible. Pero para Dios todo es posible. Usted de repente puede decir, pero ¿cómo puede entrar? Un camello es un animal grande, inmenso, alto, y con todo y joroba, ¿cómo va a entrar? Pues yo también les hablé acerca de que en el Antiguo Testamento se hablan acerca de reinos, de imperios, y los reinos, las ciudades estaban rodeadas por murallas, y las murallas era una forma de proteger a las ciudades de la invasión de los enemigos. Había una puerta grande, en esa puerta grandota, pues, que estaba entre las murallas, era una puerta que se cerraba a partir de las 6 de la tarde, un decir, y se abría al día siguiente. Pero cuando venían los comerciantes con sus camellos y sus cargas y querían entrar a la ciudad y no podían porque ya estaba la puerta cerrada, pues hicieron una puerta más pequeña. A esa puerta le decían el ojo de la aguja. Y los comerciantes entraban por esa puerta pequeña, y para que entre el camello, pues tenían que despojarlo de todas las cargas, de toda su carga. Entonces, de ahí viene este refrán y esta enseñanza, que es más fácil que entre un camello por el ojo de la aguja, o sea, por una puerta pequeña, y recuerda que esa puerta pequeña es Jesucristo, porque Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy esa puerta angosta, esa puerta en que para que tú entres tienes que despojarte, así como el camello se despoja de muchas cosas, de todo su cargamento, de todas sus cargas, se despoja para poder entrar por esa puerta, por ese ojo de la aguja. Pues Jesús dijo con su propia palabra, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos, el que por mí entrare tendrá una vida diferente. Entonces, para entrar por la puerta angosta, porque ancho es la puerta que te lleva a la perdición, y hay mucha gente que por esa puerta, como es tan visible y como es una puerta, digamos, que es tan fácil de que la gente entre, pues entonces la gente no tiene ningún problema para entrar. Pero la puerta angosta que te lleva a la vida eterna, muchas veces tú tienes que despojarte de muchas cosas para que puedas entrar a ella. Y cuando hablamos de despojarnos, estamos hablando de renunciar a muchas cosas. Por eso que Jesús dijo, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Para que podamos entrar a esa puerta angosta, pequeña, que nos lleva a la salvación, tenemos que despojarnos de todo aquello que nos estorba en nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que te estorba? Hay una pregunta que quizás podemos hacernos los unos a los otros, que quizás usted puede hacerse, que quizás también yo me la puedo hacer, o que todos tenemos que hacernos. ¿Qué nos está estorbando en nuestra relación con nuestro Padre Dios? En ti está la respuesta. En nosotros está la respuesta, porque conocemos qué es lo que nos está estorbando. Hay mucha gente que es orgullosa, soberbia. Hay mucha gente que de repente le es muy difícil perdonar, falta de perdón. Y eso es lo que te está estorbando en tu relación con el Padre. Es lo que te estorba para que tú puedas entrar por esa puerta pequeña que te lleva a la salvación. En 2 Corintios dice la palabra, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia
humana delante de Dios. Tenemos que renunciar a muchas cosas ocultas. ¿Qué es lo que estás ocultando? Ira, enojo, un carácter terrible, pleitos, contiendas, palabras obscenas. ¿Qué es lo que estás ocultando? Y realmente, si no renunciamos a todo aquello que nos estorba en nuestra relación con Dios, no vamos a poder entrar por esa puerta. No es que yo diga, yo creo en Dios, porque hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. Como hay muchos que dicen, yo creo en Dios a mi manera, pero no es tu manera, no es tu forma de creer, sino es lo que tú tienes que creer conforme a la voluntad de Dios. No es lo que tú creas, no es lo que tú quieres creer, no es lo que tú en tu pensamiento o en tu razonamiento dices, yo creo a mi manera. No, es conforme a la palabra. Si nosotros no creemos conforme a la palabra, o si no le creemos a Dios, si no le creemos a la palabra, si no le creemos a Dios por su palabra, entonces en vano estamos creyendo. Toda la palabra de Dios se resume en el Nuevo Testamento, que tenemos que renunciar al pecado, que tenemos que renunciar a todo aquello que nos estorba en nuestra relación con Dios. De repente tienes algún problema con las drogas, de repente tienes un problema, digamos, con las faldas. Hay mucha gente que dice, ¿sabes qué, hermano? Yo no le entrego mi vida a Cristo porque tengo una debilidad, y la debilidad son las mujeres. Y ¿sabes qué? Mejor no, de repente si lo hago, voy a engañar a Dios, no quiero ser hipócrita. Entonces, hay mucha gente que dice, no, esto me pasa, esto me sucede, esto no es bueno, que reconoce realmente que hay cosas que a Dios no le agrada, y que para que él pueda entrar al reino de Dios, para que pueda entrar por esa puerta angosta que te lleva a la salvación, tienen que renunciar a ello. Hay muchos que posponen o postergan su salvación y dicen, será más adelante que lo voy a hacer. Pero el asunto está en que si no renunciamos, porque también hay algo importante que tenemos que saber, que la muerte es inevitable. Todos vamos a morir, de una u otra manera vamos a morir físicamente. Y la muerte es inevitable. Y la palabra dice que la vida del hombre no depende de lo que tengas o de lo que poseas, sino depende de Dios. Y si nosotros no estamos a cuenta con Dios, pues vendrá la muerte física y nos va a encontrar sin salvación. Por eso que Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre tenerlo todo y perder su alma? Jesús le dijo a un hombre que tenía muchas riquezas, que tenía muchas posesiones, que había trabajado mucho en su vida y había adquirido pues muchas cosas, como muchos de repente con nuestro esfuerzo hacemos tantas cosas y decimos, muchos bienes tengo en esta vida, voy a disfrutar, voy a irme a la fiesta, me voy a hacer para aquí o para allá, en fin. Pero sin embargo hay una voz que te dice, necio, esta vez vengo por tu alma, y todo lo que has amontonado, ¿para quién será? Recuerda que desnudo hemos venido a este mundo y desnudo vamos a irnos, porque hemos sido hechos del polvo de la tierra y al polvo vamos a volver, vamos a regresar. Pero tu alma y tu espíritu tienen que tener una relación con Dios. Y si no la tienes, si no entras por esa puerta angosta, entonces la relación con el Padre va a ser nula, porque en el cielo no se hereda el pecado, en el cielo no entra el pecado, en el cielo entra el pecador que se ha arrepentido, en el cielo entra la persona que ha sido lavada, justificada, redimida con la sangre de Jesucristo. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios
que Él llevó en la cruz todas nuestras iniquidades, nuestras maldades, todas nuestras perversiones, todo lo malo, Jesús lo llevó en la cruz, de modo que Él dijo: yo soy la puerta para llegar al Padre. Es por eso que tú tienes que entregarle tu vida y tu corazón a Jesús. No importa lo que puedas pensar, no importa lo que puedas imaginarte, porque a veces decimos o creemos: no puedo. A veces estamos, creyendo que va a ser difícil, pero cuando usted le entrega su vida a Cristo, Jesucristo nunca nos deja solos, porque Él conoce nuestras debilidades. Como dice el dicho, Él sabe con qué pata cojeas. Y Jesús no te va a dejar. Más bien, Él hará que las circunstancias que puedas pasar en tu vida las va a usar para que sea lo que pueda cambiar tu carácter. Entonces, lo que tenemos que hacer es solamente y únicamente entregarle nuestro corazón y nuestra vida a Él, y Él hará el resto. Él cambiará nuestro corazón. Cuando usted se congrega en la iglesia, está en unión, en comunión con los hermanos y en comunión con Dios, en unión con Dios, en comunión con Dios, pues Dios a través de su palabra te va limpiando, te va lavando, te va purificando, te va formando, porque es la palabra de Dios quien nos forma, es la palabra de Dios quien nos renueva cada día, renueva nuestra mente, nuestro corazón. Pero todo esto pasa cuando hay una comunión, todo esto pasa cuando hay una perseverancia, todo esto pasa cuando usted le entrega su vida a Cristo y dice: Señor Jesús, aquí estoy, haz tu voluntad, saca de mí este corazón de piedra y pon un corazón sensible, humano, de carne, que ame, que entienda, que sienta. Cuando usted hace esto, créame que cuando uno le es sincero a Dios, Dios conoce tu debilidad, y aún en tus debilidades Él te va a hacer fuerte, y aún cuando caigas Él mismo te va a levantar, porque a veces el enemigo te ataca la mente y te dice: ¿sabes qué? Tú le has fallado a Dios y tú no eres digno de Dios, tú no eres digno de Jesús, y mejor quédate así como estás, porque te estás burlando de Dios. Pero sin embargo, esa voz no es de Dios, esa voz es del diablo, que quiere tu mal, quiere destruirte. Dice la palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces con todo Jehová lo levanta. El apóstol Pedro dijo en primera de Pedro, en una de sus cartas, él habló que si el creyente con la justa se salva, cuánto más será del pecador. De modo, mi querido amigo, que Dios lo que quiere es que tú tengas un corazón perseverante, que aceptes tus debilidades, que aceptes tus errores y que pidas misericordia a Dios, y que sea Él con su espíritu quien te vaya formando. Recuerda que la sangre de Cristo nos santifica de nuestros pecados, nos separa. Y miren lo que la palabra dice por medio del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, en el verso 12, dice la palabra: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo en sobriedad, en justicia y piadosamente. Ahí está la palabra de Dios. Dios quiere que renunciemos a toda impiedad. Hay un proceso, porque para que tú renuncies, pues tiene que haber un proceso de arrepentimiento, de dolor, de congoja, que has ofendido a Dios. Para entrar por esa puerta pequeña, pues tiene que haber un arrepentimiento, como lo dije la semana pasada. Juan Bautista predicó en el desierto el bautismo del arrepentimiento. Él decía: arrepiéntanse, y trataba a la gente, a los fariseos, los trataba y le decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Les hacía reflexionar y le decía que lo que estaban haciendo estaba mal delante de Dios y que se arrepintieran. Y cuando ellos se arrepentían, pues Él los bautizaba en el río Jordán para arrepentimiento de sus pecados. Así es que tenemos que pasar por esas situaciones, tenemos que pasar por esa puerta, pero para pasar por la puerta tenemos que renunciar a todo aquello que nos estorba en nuestra relación con Dios, y aquello que nos estorba se llama pecado.
si no renunciamos al pecado, si no renunciamos a todo aquello que a Dios no le agrada, no entramos por esa puerta. Y créeme, si no hay arrepentimiento de tus pecados, entonces no le estamos creyendo a Dios. Y el peor pecado que puede existir es sentimientos, emociones, estamos llevando en nuestras vidas esas pajitas en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que no permiten que tengamos una relación buena con Dios. A veces no queremos despojarnos del egoísmo, no queremos despojarnos de la falta de perdón. Y es lo que muchas veces está llevando a mucha gente a un lugar llamado infierno, porque se muere sin el perdón de Dios, porque Jesucristo dijo, si no perdonamos a los hombres sus pecados y sus faltas, pues mucho menos yo les perdonaré a ustedes, porque ese es un principio de Dios, el perdón. Dios envía, el Padre envía al Hijo para perdonar nuestros pecados, de modo que el perdón es un principio divino, y nosotros, como seres humanos, como creación de Dios, pues tenemos que también aprender a perdonar las ofensas de los demás, para que podamos entrar a esa puerta, a la puerta que es estrechita, angostita, que muchas veces con dificultad la hallamos y que muchas veces con dificultad la pasamos, pues esa puerta es la que te lleva a la vida eterna. Hay un dicho que dice que las cosas que muchas veces te cuestan son las que más te duran. Y cuando tú ves en tu vida que el acercarte a Dios no es nada fácil, y no es nada fácil, y a veces es difícil, pues es algo que te va a durar toda la vida, porque lo que el mundo te puede dar, hay gente que piensa que la felicidad que da el mundo, pues es una felicidad que muchas veces la gente cree que te va a traer pues toda una vida, gozo y regocijo, pero en realidad eso no es así, porque la felicidad que el mundo te da es efímera, es corta, pero la felicidad que Dios te da, pues es duradera y es para siempre y para toda la vida. Así es que tenemos que nosotros aprender primeramente que para entrar a esa puerta estrechita, a esa puerta angosta, para entrar a ese camino angosto que es Jesucristo, pues tenemos que primeramente pedir perdón a Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y recibirle a Jesucristo, que Él es nuestra puerta y nuestro camino para llegar al Padre, como nuestro único y suficiente Salvador. Si hacemos eso, si usted hace eso, créame que usted automáticamente, usted se convierte en un hijo de Dios, porque la palabra dice que a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es algo maravilloso para nuestras vidas. La gracia de Dios se ha derramado a la humanidad para salvación, solamente que Dios nos enseña que tenemos que renunciar al pecado y a toda impiedad que nos aparta de Dios. ¿Qué es lo que te aparta de Dios? Pues usted mismo en su corazón lo sabe. Y lo que tienes que hacer es despojarte de todo aquello que es un estorbo para tu relación con Dios. El pastor nos contaba que en los tiempos antiguos, en el imperio, me estoy refiriendo que las ciudades antiguamente eran fortificadas con una muralla, y así como la muralla china. El asunto está en que esta muralla rodeaba la ciudad y la protegía de los enemigos. Pero esta muralla tenía una puerta grande. Esta puerta la cerraban, permanecía abierta en el día y la cerraban a partir de las 6, 7 de la noche. Pero la cerraban y quedaba una puerta más pequeña. Y a esta puerta pequeña colocaban a un centinela para que cuide, para ver quién entraba. Y por esta puerta solamente podía entrar un camello, pero sin carga. Así es que es una enseñanza muy preciosa que está en la Biblia, porque en la Biblia Jesús da una enseñanza acerca que le es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de los cielos. Con esa enseñanza Jesús no trata de decir que sea difícil para un rico entrar al cielo, no, sino que Jesús lo que trata de decirnos es de que tenemos que despojarnos de algo,
Así como este camello, figurativamente, pues es imposible que un camello entre por el ojo de una agujita. De una agujita pequeñísima, pues no creo que entre un tremendo camello. Pero este es algo figurativo. Nos enseña de que Dios nos dice que tenemos que despojarnos. Así como este camello entra por esa puerta pequeña para poder entrar a la ciudad junto con el amo, pues entonces Dios también nos pide algo para que podamos entrar a su reino, para que podamos ser parte de su reino, que nos despojemos de toda cosa que a Él no le agrada. Ira, enojo, pleito, contienda, herejía, inmundicia, lascivia, tantas cosas que a Dios no le agrada, borracheras, pleitos, el sacarle la vuelta a la mujer al marido, cosas que a Dios no le agradan. Hay mucha gente que piensa de que la falta de perdón no es nada malo, pero en realidad es un pecado terrible porque te enfría el corazón y te aparta de Dios. La incredulidad, de igual manera, la idolatría, la hechicería, la brujería, son cosas que te apartan de Dios, y mucha gente en estos tiempos está practicando estas cosas creyendo que lo que hace no es nada malo para Dios. Pero sin embargo, si queremos entrar por esa puerta pequeña, tenemos que despojarnos de todo eso para poder permanecer y pertenecer en el reino de nuestro Padre Dios. Así que, amigos, ya sabemos que la puerta pequeñita te lleva a la vida eterna, y esa puerta es Jesucristo. Y el camino angosto, que es Jesucristo, te lleva a la vida eterna. Tú tienes en ti todo el poder para decidir, porque Dios te ha dado el libre albedrío para que tú decidas a qué puerta vas a entrar y en qué puerta vas a permanecer. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una corta oración y diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias porque hoy he aprendido que Jesús. Amén.